My Hero Academia. El don del dragón. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 181. Sonido metálico. El sonido de la tapa de ventilación al caer contra el hormigón fue como un toque de difuntos. En una fracción de segundo, el silencio de su operación encubierta se rompió, reemplazado por el rugido ensordecedor de las sirenas y el destello de las luces de emergencia rojo sangre que recorrieron el complejo. En el tejado del laboratorio, Tatsumi se quedó paralizado un instante, mientras el mundo a su alrededor estallaba en un caos organizado. Las puertas de abajo se abrieron de golpe, y guardias del PLF con uniforme de combate salieron furiosos, con las armas en alto y la mirada escrutando la oscuridad. Tatsumi, sal de ahí. Te abriré un camino. La voz aguda y urgente de Akame en su oído lo interrumpió por completo. El instinto se apoderó de él. Tatsumi saltó del tejado, extendiendo con todas sus fuerzas sus alas de dragón, impulsándolo hacia el cielo nocturno, ahora hostil. Potentes reflectores lo enfocaron de inmediato, convirtiéndolo de un fantasma en un objetivo prioritario. Una ráfaga de fuego láser de las torretas de defensa automatizadas comenzó a cortar el aire a su alrededor. Tatsumi, dirígete al sector suroeste. La voz de Aux llegó, tranquila pero urgente, indicando dirección en medio de la tormenta. Akame se está moviendo para cortar la ruta de refuerzos en el puente de conexión. Estoy marcando la ruta más segura en tu. Una delgada línea verde apareció en el visor de Tatsumi, guiándolo a través de los puntos ciegos de las torretas defensivas. Se lanzó en picado y zigzagueó, sintiendo el calor de los disparos láser que rozaron sus alas por poco. Esto ya no era entrenamiento. Era una lucha entre la vida y la muerte. En cuanto sonó la primera alarma, Akame no entró en pánico. Se adentró en las sombras del bosque, mientras sus ojos fríos escrutaban el caos con precisión de cirujano. Vio a los guardias corriendo desde el cuartel exterior hacia el laboratorio principal. Su ruta los llevaría a cruzar un estrecho puente colgante que salvaba un pequeño barranco, un cuello de botella perfecto. Llegó primero, integrándose en la oscuridad bajo la estructura del puente. Cuando el primer escuadrón de 6 guardias empezó a cruzar corriendo, ella hizo su movimiento. Una pequeña bola de metal surgió de las sombras, emitiendo un suave silbido. Un humo denso y espeso envolvió inmediatamente todo el puente, reduciendo la visibilidad a cero. ¿Qué es esto? Sigan adelante. Gritó el líder del escuadrón. Fue un error fatal. Desde el humo, unos cables de acero casi invisibles atraparon las piernas de los guardias de la primera línea, haciéndolos tropezar y sembrando el caos. Antes de que los demás pudieran reaccionar, Akame estaba entre ellos. Para los guardias, fue como si los atacara un fantasma. Un destello plateado a la derecha, y un compañero cayó sin hacer ruido. Un tajo a la izquierda, y otro se desplomó. Akame se movió con despiadada eficiencia, con el Murasame en la mano entonando una silenciosa canción de muerte. No perdió el tiempo ni emitió ningún sonido. En menos de 10 segundos, los 6 guardias yacían sin vida en el puente. El humo comenzó a disiparse, revelando los espantosos resultados de su trabajo. El puente suroeste está despejado, informó con frialdad. Tatsumi, tienes una oportunidad. En el salón de pachinko del pueblo, el ambiente de risas y avaricia se había vuelto tenso. Los teléfonos de los guardias del PLF que acompañaban a Leone vibraron simultáneamente, mostrando un mensaje de emergencia. Sus rostros palidecieron. Maldita sea. Hay un intruso en la base. Exclamó uno de ellos, poniéndose de pie de un salto. Kageyama, borracho y furioso por sus pérdidas, también recibió la llamada. Sus ojos, nublados por el alcohol, se abrieron de par en par. ¿Qué? Leone sabía que debía actuar rápido para retener al comandante. Con una sonrisa desenfrenada, volcó repentinamente toda la mesa de póker. Cartas, fichas y vasos de cerveza volaron por todas partes. Estás haciendo trampa. Gritó con una voz que se oyó por todo el bar, señalando directamente a Kageyama. Te vi esconder una carta en la manga. En una sala llena de jugadores y matones, una acusación como esa fue más explosiva que la dinamita. Al instante, la sala se sumió en el caos. Algunos que habían perdido contra Kageyama se abalanzaron sobre él, exigiendo que les devolviera el dinero. Otros empezaron a pelearse entre ellos.
Kageyama, en lugar de correr a su base, se vio atrapado en una pelea de bar a gran escala, intentando defenderse de los puñetazos que le llegaban por todas partes. En medio del alboroto, Leone salió tranquilamente por la puerta trasera, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Su misión de distraer a los presentes había tenido éxito de la forma más caótica y divertida posible. Tatsumi vio la abertura que Akame había creado. Se lanzó bruscamente hacia el puente, pasando junto a los cuerpos de los guardias caídos. Los disparos desde el suelo seguían dirigidos hacia él, pero ahora eran más esporádicos. Manteniendo alta velocidad, manifestó su espada corta, deteniendo algunos disparos que se acercaban demasiado. Disparó a baja altura sobre el puente. Akame saltó de la barandilla con la precisión perfecta. Tatsumi la atrapó del brazo en el aire, tirándola sobre su espalda sin perder ni un ápice de velocidad. Volvieron a ser una sola unidad, alejándose a toda velocidad del infierno que acababan de dejar atrás. Pero aún no estaban a salvo. Dos figuras salieron disparadas del tejado de otro edificio, persiguiéndolos. Miembros del PLF con habilidades de vuelo o mochilas propulsoras. Una breve batalla aérea se desató sobre el oscuro bosque. Tatsumi maniobraba con agilidad, girando y lanzándose en picado para esquivar las ráfagas de energía de sus perseguidores. Akame, aferrada a su espalda, permaneció inmóvil como una piedra. Lanzó una pequeña cápsula a uno de los perseguidores. La cápsula explotó en el aire, no con fuego, sino con un destello cegador y un sonido ensordecedor de alta frecuencia, provocando que el perseguidor perdiera el control y cayera. Quedaba uno. Tatsumi realizó una maniobra audaz, deteniéndose en el aire y girando para encarar directamente a su perseguidor. Antes de que éste pudiera reaccionar, Tatsumi batió sus alas con toda su fuerza, creando una ráfaga de viento enorme que lo envió volando hacia los árboles. Finalmente fueron libres. Aterrizaron en el punto de recogida a varios kilómetros de distancia, en un camino de tierra desierto. La camioneta negra ya los esperaba. El viaje de regreso a la casa de seguridad fue silencioso, lleno de agotamiento y adrenalina menguante. En la casa de seguridad, Aux y Leone los recibieron. Sus rostros estaban tensos. Informe, dijo Aux secamente. Misión de adquisición de inteligencia exitosa. Pero nos detectaron, dijo Tatsumi, entregando los datos de su casco. Todos se reunieron alrededor de la mesa holográfica mientras se reproducía la grabación. Vieron al gnomo, la tecnología Umarise y luego, la misteriosa figura en el tubo de contención. Aux amplió la imagen para obtener una vista más clara. La calidad no era perfecta, pero era suficiente para ver el contorno de un cuerpo femenino esbelto. No están creando Nomu, o no solo eso, murmuró Aux, entrecerrando los ojos, pensativo. Están estudiando algo, o a alguien. El poder de ese tubo, la energía es inmensa, pero está siendo suprimida casi a cero. Observó los rostros cansados de su equipo. La pregunta más urgente había cambiado. La pregunta ya no es qué están construyendo, dijo en voz baja. Sino, ¿quién está en ese tubo? Unas horas después de su escape, cargado de adrenalina, un silencio denso envolvió la casa de seguridad en las afueras del bosque de Aokigahara. No era el silencio de la victoria, sino uno lleno de preguntas sin respuesta y la sombra del horror que acababan de presenciar. Tatsumi se sentó en el borde de la cama, con la mirada perdida en la pared. Su armadura incursión se había retraído, pero su cuerpo aún temblaba. El agotamiento de la lucha y la huida desesperada se sentía en cada fibra muscular, pero no era nada comparado con su fatiga mental. Las imágenes del laboratorio Los Nomu en sus tubos, la tecnología Umarise y la misteriosa figura flotante se repetían en su mente como una película rota. Su puerta se abrió silenciosamente. Akame entró con una bandeja con un tazón de arroz y pescado a la parrilla, y un vaso de agua. Lo dejó sobre la mesa sin decir palabra. Ese simple gesto, una rutina que habían heredado de otra vida, fue más reconfortante que cualquier palabra. Un momento después, Leone apareció en la puerta, apoyada en el marco con los brazos cruzados. Su habitual energía vibrante se atenuó ligeramente, reemplazada por una expresión más protectora. Lo hiciste bien, chico dragón, dijo en voz baja. Volviste a casa sano y salvo. En nuestro trabajo, eso es lo único que importa al final del día. Tatsumi miró a sus dos compañeras. Una era una sombra de su trágico pasado, la otra, un inesperado rayo de calidez. Con ellas, no se sentía tan solo en aquella oscuridad. Asintió y empezó a comer, obligándose a reponer sus escasas fuerzas.
Tras un breve y muy necesario descanso, todos se reunieron de nuevo en la sala de guerra. El ambiente era tenso. En la pantalla holográfica principal, la grabación del casco de Tatsumi se reproducía a cámara lenta. Su atención se centraba en una sola imagen. La figura femenina flotando en el tubo de contención. He ejecutado todos los programas de reconocimiento facial que tengo, dijo Aux frustrado, escribiendo rápidamente en su consola. Ningún resultado. La imagen está demasiado distorsionada por el gel y el campo de energía que la rodea. No hay coincidencias en ninguna base de datos de héroes, villanos o civiles. No es una prisionera cualquiera, dijo Akame, con la mirada fija en la pantalla. Señaló a un grupo de científicos en la grabación. Fíjense en su postura. Cómo mantienen la distancia. No solo la observan. Le tienen miedo. Cualquier pequeña fluctuación de energía en su monitor los pone tensos. Sea quien sea, posee un poder inmenso. Un lugar remoto en Aokigahara, tecnología de Umarise que roba dones, producción de Nomu, y ahora un misterioso prisionero de alto poder, intervino Leone, rodeando la mesa. Este no es solo un proyecto. Este es el centro de todas sus operaciones sucias. Este lugar podría ser el corazón de toda su conspiración. Tatsumi, que había guardado silencio hasta ahora, señaló un pequeño detalle en la grabación. Espera. Haz zoom en esa parte. En el panel de control del tubo de contención. Aux siguió sus instrucciones y amplió la imagen. Allí, entre los botones y las luces indicadoras, había un pequeño símbolo grabado, apenas visible. Un escudo intrincado, no el logotipo del PLF ni de Umarise. ¿Qué es ese símbolo? Preguntó Leone. No lo sé, respondió Aux. Pero puedo ejecutar un algoritmo de búsqueda para compararlo con todas las bases de datos existentes de símbolos, logotipos corporativos y escudos familiares. Podría tardar un poco. En un oscuro búnker subterráneo, en un lugar desconocido, el comandante Kageyama se arrodilló sobre el frío suelo de hormigón. Ante él, un holograma de tamaño natural de Redestro lo observaba con una mirada gélida. Junto al holograma, Sliter permanecía de pie con una sonrisa de suficiencia apenas disimulada. Nuestra instalación de investigación más importante ha sido infiltrada, dijo la voz de Redestro, tranquila pero cargada de furia mortal. Nuestro activo más valioso ha sido descubierto por el enemigo. Y todo sucedió porque tú, Kageyama, abandonaste tu puesto para satisfacer tu patética codicia. Gran comandante, le pido clemencia. Puedo arreglar esto. Suplicó Kageyama, pálido. Ya no me sirves, dijo Redestro secamente. Su holograma desapareció. Sliter miró al tembloroso Kageyama. El gran comandante tiene cero tolerancia al fracaso. Hizo un gesto con la mano. Dos figuras grandes y musculosas emergieron de las sombras tras Kageyama. El último sonido que se escuchó en la habitación fue un gemido ahogado. De vuelta en la casa de seguridad, su conversación había llegado a un punto muerto. Tenían la ubicación, sabían lo que estaba en juego, pero no sabían qué hacer. Atacar las instalaciones directamente sería un suicidio. No podemos dejarla ahí dentro, dijo Tatsumi de repente, con voz firme y una nueva convicción. Todas las miradas se posaron en él. Quienquiera que sea esa mujer del tubo, la tratan como un espécimen, no como una persona. Nuestra misión ya no se limita a recopilar información. Tenemos que sacarla. Leone sonrió, amplia y feroz. Ahora sí que me gusta cómo piensa. Rescatar a una chica misteriosa de un laboratorio malvado suena mucho más divertido. Akame asintió, con un brillo gélido en los ojos. Esta era la clase de misión que entendía a fondo. Salvar a alguien de una horrible prisión experimental. Solo Aux parecía vacilante, su lado pragmático se apoderó de todo. ¿Rescatarla? Niño, ni siquiera sabemos quién es. Esta podría ser la trampa más elaborada. Podría ser más peligrosa que los propios guardias. Mientras comenzaban a discutir, se escuchó un pitido fuerte desde el ordenador principal. Lo conseguí. Exclamó Aux. Mi algoritmo de búsqueda encontró una coincidencia para el símbolo. En la pantalla principal, la imagen del símbolo del tubo de contención apareció junto a una imagen de un archivo histórico muy antiguo y desconocido. Un escudo familiar. El escudo del clan Yozakura. Un silencio denso envolvió la sala de inmediato. Leone y Aux miraron la pantalla, confundidos, sin comprender el significado. Pero Tatsumi inmediatamente se volvió hacia Akame. Akame palideció por completo.
Contempló la cima nocturna de los cerezos en flor con una expresión de horror e incredulidad. Apretaba las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Se quedó sin aliento. La misteriosa prisionera en el corazón del laboratorio PLF Marise no era una simple desconocida. De alguna manera, estaba directamente conectada con el enemigo jurado de Akame, con la fuente de todo su sufrimiento en este mundo. El misterio ahora se había convertido en algo mucho más personal y mucho, mucho más peligroso. El silencio que se apoderó de la sala de guerra era más frío y denso que el silencio en la cima de cualquier iceberg. La cresta nocturna de la flor de cerezo se mostraba en la pantalla principal, un elegante símbolo con un significado aterrador que solo dos personas en la sala comprendían. Los ojos de Leone y Aux movieron de la pantalla al rostro de Akame, tratando de descifrar por qué un escudo familiar podía provocar una reacción tan poderosa. El rostro de Akame, normalmente una máscara de acero tranquila e indescifrable, ahora estaba agrietado. Su tez estaba pálida como el papel, y sus ojos carmesí estaban abiertos con una mezcla de horror, rabia latente y una tristeza tan profunda que parecía un abismo sin fondo. Sus manos, siempre firmes incluso al sostener una espada, temblaban levemente. Por primera vez, vieron al fantasma con un aspecto roto. Tatsumi no dudó. Inmediatamente se acercó a Akame. «Akame, ¿qué pasa?», preguntó en voz baja y preocupada. Akame no le respondió. Tenía la mirada fija en la pantalla, en su enemiga acérrima. Yozakura, siseó, y el nombre se le escapó de los labios como veneno. «¿Qué hacen, en un lugar como este?». «Akame», dijo Aux, con un tono ahora agudo y urgente, al darse cuenta de que acababa de dar con una pieza clave del rompecabezas. «¿Cuál es la conexión del clan Yozakura con todo esto?». Akame respiró hondo, temblorosa, obligándose a recuperar la calma. Cerró los ojos un instante y los volvió a abrir. El fuego frío había regresado, pero tras él se ocultaba una herida abierta. «Ves al PLF como la principal amenaza». «Te equivocas», dijo con voz monótona pero cargada de odio. «El PLF e incluso Umarise, son solo ramas. Los Yozakura son la raíz». Empezó a explicar, cada palabra una revelación más aterradora que la anterior. El clan Yozakura no es solo una organización de asesinos. Tras su fachada de justicia, tienen un negocio más oscuro. Son una de las pocas facciones en este mundo que conocen las puertas interdimensionales. Aux y Leone la miraron atónitos. Trabajan en secreto con la red de All for One y el Dr. Garaki, continuó Akame. Son su principal proveedor. No trafican con armas ni drogas. Trafican con sujetos. Humanos de otros mundos que logran capturar. Estos sujetos son vendidos a Garaki para usarlos como materia prima en experimentos con gnomo más fuertes y estables. El verdadero horror de la situación empezó a calar hondo. Este laboratorio no era solo una fábrica de armas. Era un matadero interdimensional. Un lugar donde almas de otros mundos, quizás incluso del suyo propio, se convertían en monstruos. «Entonces, la chica del tubo», dijo Leone finalmente, con la voz llena de horror. «¿Es una de sus súbditos?». Akame dudó, con el rostro lleno de un conflicto y un miedo que Tatsumi nunca había visto. Recordó el destino de su hermana, Kurome, a quien los Yozakura convirtieron en una marioneta. Nunca se deshicieron de un recurso útil. Volvió a mirar la imagen borrosa de la figura femenina en el tubo de contención. Una terrible hipótesis, un miedo profundamente arraigado en su mente, emergió a la superficie. «Después de nuestra pelea en esa isla volcánica», dijo Akame, mirando directamente a Tatsumi. «Ella, desapareció. Pensé que se había retirado para recuperarse. Pero, ¿y si no se había retirado? ¿Y si estaba demasiado débil después de esa pelea, y la encontraron?». Tatsumi sintió un escalofrío recorrer su columna cuando comprendió a dónde quería llegar Akame con esto. «Los Yozakura jamás dejarían pasar una oportunidad como esa», continuó Akame, con la voz apenas un susurro. «Capturar al espécimen más fuerte que jamás haya existido. Estudiarlo. Quizás intentar controlarlo o replicarlo. Si lograran capturarla». Tragó saliva con fuerza, obligándose a pronunciar la posibilidad más aterradora. «La mujer en ese tubo, existe la posibilidad de que sea Esdeat». Auge. La palabra explotó en medio de la habitación con más fuerza que cualquier explosión física. Aux retrocedió un paso. Su mente, habitualmente ágil, pareció detenerse al intentar procesar las implicaciones. Leone miró la pantalla con los ojos muy abiertos, sin palabras. Su mayor enemigo.
La amenaza apocalíptica que casi los había destruido a todos. Ya no era una fuerza independiente, sino un activo potencial controlado por la alianza PLF Yozakura. Tatsumi miró el rostro atormentado de Akame, luego la imagen en la pantalla. Un miedo primigenio a Esdeaz se agitó en su interior, un eco del trauma grabado a fuego en su alma. Pero ver el sufrimiento en los ojos de Akame, ver cómo esta conspiración estaba directamente relacionada con la tragedia de su familia, despertó algo más. Algo más fuerte que el miedo. Una rabia fría y una determinación férrea. Fue él quien rompió el silencio asfixiante. Si eso es cierto, dijo Tatsumi, en voz baja pero tan firme que atravesó la tensión del ambiente. Si existe la más mínima posibilidad de que sea ella, entonces no hay otra opción. Miró a Akame, luego a Aux y a Leone. Tenemos que entrar. Tenemos que asegurarnos. Su misión había cambiado radicalmente. Ya no se trataba de inteligencia. Ya no se trataba solo de rescatar a un desconocido. Se trataba de confirmar la existencia de un arma de destrucción masiva en manos del enemigo y de enfrentarse al fantasma más aterrador de su pasado. Aux observó los rostros de su equipo, llenos de horror y determinación. Vio cómo sus meticulosos planes se desmoronaban, reemplazados por una realidad mucho más peligrosa. Dejó escapar un largo suspiro, cargando con el peso del mundo. De acuerdo, dijo, con la voz cargada de una nueva conciencia. Cambiamos el plan. Por completo. El silencio tras el descubrimiento fue más ensordecedor que cualquier sirena. El escudo del clan Yozakura brilló en la pantalla holográfica, una hermosa y mortal flor de cerezo nocturna, convirtiéndose en el centro de una silenciosa tormenta emocional en la habitación. Leone y Aux miraron a Akame, esperando una explicación, mientras que Tatsumi solo pudo observar a su amiga lidiar con el fantasma que acababa de emerger de su pasado más oscuro. Akame, normalmente tan tranquila como un lago helado, ahora parecía un océano turbulento bajo una superficie agrietada. Respiraba entrecortadamente y sus puños apretados temblaban violentamente. Akame, Tatsumi dio un paso adelante, colocando cuidadosamente una mano sobre su hombro. El toque fue como si rompiera una presa. Esto no puede ser, susurró Akame, con la voz cargada de sufrimiento. No deberían tener este alcance. ¿Quiénes son ellos? Preguntó Leone, con su habitual tono informal desaparecido, reemplazado por la seriedad de un profesional que percibe el peligro. ¿Qué significa ese escudo? Akame respiró hondo, obligándose a mirar a sus nuevos camaradas a los ojos. Yozakura, es la raíz de todo esto. Son los proveedores de All for One y del Dr. Naraki. Son quienes abren las puertas y extraen almas de nuestro mundo para usarlas como material para los experimentos de Nomu. La confesión fue un duro golpe para Aux y Leone. La conspiración a la que se enfrentaban era mucho más antigua y aterradora de lo que jamás habían imaginado. Y ahora continuó Akame, con la voz temblorosa de ira y miedo, esta instalación, con tecnología Umarise y Nomu en su interior, está protegida por su escudo. Esto significa que es una operación conjunta. Entonces, la mujer del tubo, dijo Leone, atando cabos. ¿Es una de sus sujetos? ¿Alguien de tu mundo? Akame volvió a mirar la pantalla, a la figura borrosa en el tubo. Después de nuestra pelea en la isla volcánica, SDA desapareció. Creí que se había retirado. Pero ¿y si estaba demasiado débil, y la encontraron? La hipótesis más aterradora finalmente se formuló. ¿Y si los Yozakura lograron capturarla para estudiarla, o peor aún, para controlarla? El silencio volvió a reinar. La idea de que SDAT, una fuerza de la naturaleza casi imparable, estuviera en manos de una alianza entre el FLP y Yozakura era un escenario apocalíptico. Esto ya no es una partida de ajedrez, murmuró Aux, frotándose la cara con cansancio. Es como intentar desactivar una bomba nuclear activa en medio del cuartel general enemigo. Empezó a caminar de un lado a otro. El plan anterior ha fracasado. Todo ha fracasado. Seguir infiltrándose es demasiado arriesgado. Si accidentalmente liberamos su campo de contención, no necesitó terminar la frase. En otra instalación de mando del PLF, Redestro observaba una pantalla con expresión fría. Frente a él, el Dr. Naraki parecía igualmente preocupado. La brecha de seguridad en las instalaciones de Aokigahara es profundamente preocupante, dijo Garaki, con la voz ronca que se filtraba por el altavoz. Nuestro activo es demasiado valioso como para exponerlo antes de que podamos descifrar su código. La seguridad se ha cuadruplicado, respondió Redestro.
Sliter ahora supervisa personalmente el sitio. Pero el progreso es lento. La energía del activo E resiste todos nuestros escáneres de don. Es como si no fuera un don en absoluto. Claro que no, suspiró Garaki. Es algo mucho más, puro. Ten paciencia, Redestro. Analizar esa biología alienígena lleva tiempo. Pero cuando lo logremos, cuando podamos replicar la fuente de su poder, hasta Olmigt en su mejor momento parecerá una luciérnaga. No tenían idea de lo cerca que estaba de ser descubierto su mayor secreto. De vuelta en la casa segura, la desesperación comenzó a apoderarse de ellos. Sus planes estaban en ruinas y la amenaza que se avecinaba parecía insuperable. ¿Y qué? ¿Nos retiramos? Preguntó Leone con la voz cargada de frustración. ¿Les permitimos crear un ejército de Supernom con el poder de un dios del hielo? No sabemos con certeza si es ella. Replicó Aux. Solo tenemos una hipótesis. Actuar en base a eso es un suicidio. Estas son las instalaciones de Yozakura. Exclamó Akame, con la emoción finalmente a flor de piel. Esta es mi oportunidad de encontrar una pista sobre Kurome. Tengo que entrar. El acalorado debate fue interrumpido por la voz tranquila pero firme de Tatsumi. Estamos bien, dijo, haciendo que todos se volvieran hacia él. Aux tiene razón, no podemos atacar a ciegas. Leone tiene razón, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y Akame, tienes razón, tenemos que entrar. Se dirigió a la mesa holográfica. No podemos entrar por la fuerza. Así que tenemos que entrar con una llave. ¿Qué quieres decir? Preguntó Aux. Leone Tatsumi se giró hacia ella. Dijiste que podías atraer al comandante Kageyama. ¿Y si no lo atraemos? ¿Y si lo capturamos? Una idea peligrosamente loca se formó en el aire. Lo secuestramos, continuó Tatsumi, con un tono cada vez más seguro. Lo traemos aquí y lo interrogamos. Recibimos confirmación sobre el prisionero, el sistema de seguridad interna, las contraseñas y todo lo que necesitamos directamente de la fuente. No entraremos a ciegas. Entraremos con un mapa que él nos proporcione. El silencio en la sala dio paso a la conmoción ante la audacia del plan. Secuestrar a un comandante del PLF en su propio territorio fue un acto de extrema imprudencia. Leone fue la primera en sonreír. Su sonrisa era amplia y llena de una admiración salvaje. ¿Secuestrar a ese cabrón olfateador? Ahora hablas mi idioma, chico dragón. Akame miró a Tatsumi. El fuego en sus ojos se suavizó ligeramente, reemplazado por un destello de esperanza. Este era un plan. Un camino viable. Aux miró al chico que tenía delante. Ya no era solo un recurso o un arma. Se había convertido en un estratega, capaz de encontrar la salida a una situación imposible. Vio el plan en su mente. Los riesgos eran enormes, pero la recompensa podía cambiarlo todo. Secuestrando a un comandante de campo del PLF, murmuró Aux, mientras una delgada y peligrosa sonrisa comenzaba a formarse en su rostro. Me gusta este plan. La audacia del nuevo plan de Tatsumi flotaba en el aire, transformando la desesperación en la sala de guerra en una energía peligrosa y concentrada. Secuestrar a un comandante enemigo de su propio territorio era una locura, una acción que violaba todos los protocolos de los héroes. Pero ya no eran solo héroes. Eran una célula clandestina en una guerra sin reglas. De acuerdo, dijo Aux, rompiendo el silencio. Se dirigió a la mesa holográfica, limpiando cualquier resto del plan de infiltración anterior. Diseccionaremos a esta bestia. ¿Cómo lo haremos? Esa es mi parte, intervino Leone con una sonrisa segura. Ya lo he atraído una vez con póker. Puedo hacerlo de nuevo. Organizaremos otra partida, en un lugar que podamos controlar, y cuando esté borracho por su falsa victoria o derrota, lo atacaremos. Demasiado arriesgado, replicó Akame. No sabemos si morderá el mismo anzuelo 2 veces. Y una emboscada en un lugar público podría atraer atención no deseada. Mientras empezaban a planear una estrategia, Leone, que ya estaba ocupada con su teléfono, frunció el ceño de repente. Presionó algunos botones y luego llamó a uno de sus contactos. La conversación fue breve, y al colgar, su expresión de confianza se había desvanecido, reemplazada por una de fastidio. Hay un problema, dijo, haciendo que todos voltearan la cabeza. Nuestro plan ya está obsoleto antes de empezar. Acabo de consultar con algunos informantes de confianza del pueblo. Kageyama ha desaparecido. ¿Desapareció? Preguntó Tatsumi. Sí.
Nadie lo ha visto en el campamento ni en el pueblo desde tu incidente de infiltración hace 2 noches, explicó Leone. El rumor que circula entre los guardias de bajo rango es que fue reasignado debido al fallo de seguridad. Pero mis informantes de Lampa dicen lo contrario. Reasignado es el código PLF para ser purgado. Eliminado. El equipo guardó silencio. Comprendieron la implicación. Sus acciones habían provocado una reacción del enemigo. El PLF no toleraba el fracaso, y Kageyama había pagado el precio. Su objetivo principal ahora era un fantasma. Esto complica las cosas, dijo Aux, con la mente acelerada. Pero también podría ser una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Preguntó Tatsumi. Nuestro objetivo se ha ido. No, dijo Leone, con los ojos brillando de nuevo con una idea. No se ha ido. Solo está escondido. Un comandante deshonrado y destituido, probablemente sin dinero. Un tipo así no llegará lejos. Estará desesperado. Y la gente desesperada, se vuelve descuidada. Leone volvió a tomar las riendas. Dame unas horas, dijo, volviendo a concentrarse en su teléfono. Voy a sacudir cada árbol del submundo de esta región. Investigaré a cada usurero, cada casa de empeño, cada médico ilegal. Si aún vive, encontraré su rastro. Mientras Leone comenzaba su búsqueda digital, en los dormitorios de la UA, Uraraka y Tsuyu conversaban tranquilamente mientras regresaban de su entrenamiento vespertino. La noticia de Momo les había traído alivio, pero también una nueva comprensión. Me alegra mucho que Tatsumi-kun esté bien, dijo Uraraka, mirándose las manos. Pero, saber que está ahí fuera luchando solo, me hace sentir impotente. Entiendo cómo te sientes, Ochako-chan, respondió Tsuyu con su tono tranquilo. Pero no estamos completamente indefensos, Kero. Lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo ahora. Fortalecernos. Cada nuevo movimiento que dominemos, cada mejora en nuestros trajes, es nuestra forma de ayudarlo desde ahora. Nos aseguramos de que, cuando nos necesite, estemos listos. Uraraka miró a su amiga y sonrió, con el corazón lleno de renovada determinación. Tsuyu tenía razón. Esto no era una espera pasiva. Era una preparación activa. Unas horas después, Leone dejó caer su teléfono sobre la mesa holográfica con expresión triunfal. Lo pillé. Exclamó. Todos se reunieron de inmediato. Un informante mío en una clínica clandestina a las afueras de Osu me acaba de decir, explicó Leone rápidamente. Un hombre que coincide con la descripción de Kageyama llegó anoche con graves contusiones y algunas costillas rotas, claramente resultado de un interrogatorio interno del PLF. Pagó su tratamiento con un reloj de lujo carísimo. Está herido, solo y escondido en la zona más sórdida del territorio. Aux inmediatamente sacó un mapa del distrito. Excelente trabajo, Leone. Ahora tenemos su ubicación. Podemos preparar un verdadero plan de emboscada. Su nuevo plan se formó rápidamente, adaptado a la nueva situación del objetivo. Está desesperado y necesita dinero, dijo Leone. Usaré a uno de mis contactos para difundir un rumor entre los matones locales. Un rumor sobre un trabajo. Una pandilla rival del PLF busca un consultor de seguridad con experiencia militar, con un pago enorme por adelantado. La reunión será en un callejón tranquilo cerca de esa clínica. Un cebo perfecto para un pez hambriento, elogió Aux. Akame, serás el principal emboscador. Escóndete en las sombras del callejón. Tatsumi continuó, eres la red de seguridad y la ruta de escape. Toma posición en el tejado del edificio más cercano. Si Kageyama intenta huir, o si su don sensorial le causa problemas a Akame, interviene. Tus alas son nuestra garantía de que saldremos de ahí rápido. Vigilaré todas las comunicaciones de la policía y los héroes de la zona, concluyó Aux. Me aseguraré de que nadie interrumpa nuestra pequeña fiesta. Esa noche, en las sucias afueras de la ciudad de Osu, comenzó a caer una ligera llovizna que iluminaba las calles asfaltadas bajo las parpadeantes luces de neón. En un estrecho callejón que olía a basura y agua de lluvia, se había tendido una trampa. Akame, vestida de negro, se fundió con la oscuridad de un profundo portal. Era el silencio mismo. Arriba, en la azotea de un viejo edificio de apartamentos, Tatsumi se agazapaba como una gárgola, con su armadura camuflada, mientras sus ojos escudriñaban las calles. Al final de la calle, dentro de un sedán anodino, Leone observaba, mientras la voz tranquila de Aux sonaba en todos sus auriculares, informando. Entonces lo vieron. Un hombre cojeando entraba en la boca del callejón.
Era Kageyama. Parecía más delgado, con el rostro paranoico, y llevaba el brazo en cabestrillo. No dejaba de mirar atrás, pero su ansia por recuperarse lo había hecho caer en la trampa. Pasó junto a contenedores de basura repletos, adentrándose en las sombras. Pasó el punto sin retorno. En los oídos de Tatsumi y Leone, sonó la voz de Akame, un susurro más frío que el viento de la noche. Está en la red. La noche en las afueras de Osu estaba cargada de un olor a asfalto mojado y desesperación. La llovizna de hacía unas horas había cesado, dejando charcos que reflejaban la luz de neón del letrero parpadeante de una tienda de fideos al final de la calle. Dentro del oscuro y estrecho callejón, Kageyama caminaba con cautela, con todos los sentidos alerta. Como excomandante del FPL con un don sensorial, la paranoia era su estado habitual. Podía percibir el aroma inconfundible de todo lo que lo rodeaba. El olor a basura podrida, el aceite de la freidora de la tienda de fideos y el fuerte olor metálico a óxido de la escalera de incendios. Pero esa noche, olía a algo más. Algo que no debería estar allí. Un olor casi imperceptible. Un aroma estéril y limpio, como el aire de un quirófano, el olor de alguien que no deja rastro. Su instinto le gritaba. Se detuvo, con la mano lista para activar por completo su don, una habilidad que podía liberar feromonas desorientadoras en un radio pequeño. ¿Quién anda ahí? Muéstrate. Justo cuando se giró hacia la fuente del extraño olor, una pequeña piedra cayó del techo en la dirección opuesta, produciendo un suave sonido metálico en un charco. Fue una distracción clásica, pero efectiva. Kageyama instintivamente miró hacia el sonido por una fracción de segundo. Y una fracción de segundo fue todo lo que Akame necesitó. No emergió de donde Kageyama sospechaba. Se dejó caer desde las sombras de la escalera de incendio sobre él, con un movimiento completamente silencioso. No apuntó a su cuello con Murasame. El objetivo era capturarlo, no matarlo. Al aterrizar, usó el pesado pomo de su espada para golpear un punto de presión en la unión del cuello y el hombro de Kageyama. Aporrear. Un dolor agudo y una descarga eléctrica recorrieron todo el brazo derecho de Kageyama, paralizándolo al instante. Rugió de asombro e ira, intentando girar mientras liberaba una oleada de feromonas confusas de su cuerpo. El aire alrededor de Akame se volvió borroso, y sus sentidos comenzaron a marearse. Pero antes de que la desorientación se apoderara de ella, una sombra gigantesca descendió del cielo. Tatsumi aterrizó en la entrada del callejón con un golpe sordo, con las alas de dragón plegadas contra la espalda. No dijo nada. Se quedó allí parado, una figura gigantesca y acorazada bloqueando la única salida, con los ojos brillantes tras el casco mirando fijamente a Kageyama. Su repentina e intimidante presencia fue un golpe psicológico mucho más efectivo que cualquier puñetazo. Al final de la calle, dentro de un sedán, Leone vio a dos matones curiosos que se dirigían al callejón. Sin dudarlo, arrancó el motor y chocó deliberadamente contra una hilera de botes de basura metálicos en la acera, con un ruido ensordecedor. Chocar. Los matones, y varios peatones más, se giraron de inmediato hacia el nuevo alboroto. Leone salió del coche gritando. Maldita sea. Me fallaron los frenos. Había conseguido desviar la atención. Equipo, buen trabajo, se oyó la voz de Aux por los auriculares. Tienen menos de un minuto antes de que alguien venga a investigar ese callejón. Salgan de ahí. Ahora. Kageyama, ahora atrapado entre Akame y Tatsumi, sabía que no tenía remedio. Con un grito desesperado, cargó contra Akame, con la esperanza de incapacitarla y escapar. Akame se esquivó fácilmente, dejando que Kageyama, desequilibrado, se tambaleara hacia adelante. Fue entonces cuando Akame presionó una pequeña cápsula contra el rostro de Kageyama. Un gas somnífero de acción rápida se extendió al instante. Kageyama puso los ojos en blanco y se desplomó en el suelo húmedo, inconsciente. Captura completa. Tatsumi se retrajo el casco de inmediato, revelando su rostro adolescente, por si alguien lo veía. Levantó el cuerpo inerte de Kageyama y se lo echó al hombro como si no pesara nada. Akame, mientras tanto, ya había desaparecido entre las sombras, siguiendo la ruta de escape terrestre que habían planeado. Con un potente aleteo, Tatsumi saltó por los aires, ascendiendo rápidamente hacia los oscuros tejados. Los atravesó corriendo, una silueta nocturna cargando un preciado paquete, rumbo al punto de recogida donde esperaba la camioneta negra. En la silenciosa sala de profesores de la UA, Aizawa bebía su café frío.
Frente a él, Toshinori Yaji, en su flacucho cuerpo, miraba por la ventana con expresión preocupada. ¿Aún no hay noticias de Aux sobre el joven Tatsumi? Preguntó Toshinori. Solo el mensaje cifrado habitual cada pocos días, respondió Aizawa con voz cansada. El entrenamiento avanza sin problemas. El sujeto muestra un progreso excepcional. No me gusta esto, Toshinori. Aux está jugando un juego muy peligroso y está usando a uno de mis estudiantes como su pieza principal. Confío en el juicio de Aux, dijo Toshinori, aunque había duda en su voz. Pero comparto tu preocupación. La carga que lleva ese chico, la responsabilidad que tiene en un mundo que ni siquiera es suyo, es demasiado para los hombros de un niño. Ambos guardaron silencio, pensando en el destino de su estudiante que estaba librando una guerra que no podían ver. La camioneta negra se alejó de Osu a toda velocidad y en silencio. Dentro, el ambiente era una mezcla de alivio y tensa anticipación. Leone, que ya estaba dentro, sonrió cuando Tatsumi y Akame entraron con su paquete. Vaya, qué fiesta más divertida, dijo Leone, dándole una palmadita a Tatsumi en la espalda. Ese cabrón olfateador no sabrá qué le pasó. Akame permaneció en silencio, con la mirada fija en el inconsciente Kageyama. Su mente ya estaba en la siguiente fase. El interrogatorio. Unas horas después, regresaron a la casa de seguridad. No perdieron el tiempo. Sacaron a Kageyama, aún inconsciente, de la camioneta y lo bajaron por unas escaleras hasta un sótano que Aux había preparado. La habitación estaba fría, vacía e insonorizada, con solo una silla de metal en el centro. Tatsumi y Leone ataron a Kageyama a la silla, mientras Aux preparaba su equipo. Este capítulo trataba sobre la captura. El siguiente capítulo trataría sobre obtener respuestas. Akame entró en la habitación y cerró la puerta tras ella. En la mano sostenía una jeringa llena de un líquido transparente. Un poderoso suero de la verdad. Su mirada fría y decidida observaba el rostro inconsciente de Kageyama. La cacería había terminado. El interrogatorio estaba a punto de comenzar. El sótano de la casa de seguridad estaba frío, húmedo y silencioso. Los únicos sonidos eran el goteo de agua de una tubería en la oscuridad y la respiración entrecortada de Kageyama mientras recuperaba lentamente la consciencia. Sentía la cabeza pesada y el frío de la silla metálica le calaba el cuerpo atado. Al enfocar su vista, la vio. Una mujer con uniforme de combate negro estaba de pie frente a él, inmóvil como la parca. En su mano enguantada, una jeringa llena de un líquido transparente brillaba bajo la única bombilla que colgaba del techo. Detrás de la mujer, en la puerta, estaba el monstruo acorazado que le había cortado la huida. ¿Dónde estoy? Gruñó Kageyama, intentando ocultar su miedo tras una máscara de ira. ¿Creen que pueden hacerme hablar, asesinos? El Frente de Liberación Paranormal los perseguirá hasta el fin del mundo por secuestrar a un comandante. En la sala de observación contigua, separados por un espejo unidireccional, Aux, Leone y Tatsumi observaban. ¿Aún cree tener poder de negociación?, murmuró Leone, cruzándose de brazos. Todavía no se ha dado cuenta. Akame no respondió a la fanfarronería de Kageyama. Dio un paso adelante con calma y colocó la jeringa en una mesita junto a la silla de Kageyama, asegurándose de que estuviera bien visible. ¿Te llamas Kageyama Tetsuo? Exteniente del batallón de asalto del PLF, dijo Akame con voz monótona e impasible. Hace 2 meses, te ascendieron a comandante del Centro de Investigación de Aokigahara gracias a tu experiencia en operaciones de seguridad. Hace 2 noches, tras la infiltración en tu centro, te destituyeron. Tus propios camaradas te golpearon y te echaron como si fueras basura. Cada una de las palabras de Akame golpeaba a Kageyama como un puñetazo, despojándolo de su arrogancia capa por capa. Ya no eres un comandante del FLP, continuó Akame. No eres nada. No te buscarán. Ya te han eliminado. Así que hablemos no como enemigos, sino como 2 personas que conocen el valor de la información. Señaló la jeringa. Es una mezcla de suero de la verdad y neurotoxina. Muy eficaz. Derribará todas tus barreras mentales y te obligará a responder a todas mis preguntas con la verdad. Sin embargo, los efectos secundarios son desagradables. Convulsiones severas, alucinaciones horribles y la posibilidad de daño nervioso permanente. Preferiría no usarlo. Es ineficaz. Miró a Kageyama a los ojos, ahora llenos de miedo. Dame lo que quiero y vivirás. Quizás incluso puedas empezar una nueva vida con todo el dinero que robaste de las arcas del FLP. Resiste, y te quitaré esa información de tu mente destrozada.
La decisión es simple. En la sala de observación, Aux asintió levemente. Es buena. No ofrece violencia. Ofrece una salida. Le da una falsa esperanza por la que luchar. Kageyama temblaba, con sudor frío perlándose en su frente. Pero su miedo al PLF era aún mayor. Si hablo, ¿encontrarán a mi familia? La puerta de la sala de interrogatorios se abrió. Leone entró con paso firme, su habitual sonrisa alegre ahora convertida en una mueca aterradora y cínica. Aplaudió lentamente. ¿Familia? ¡Qué dulce! Dijo, dando vueltas alrededor de la silla de Kageyama como una leona acechando a su presa. ¿De verdad crees que a la organización que te echó como basura le importa tu hija en Fukuoka? ¿Crees que no la han estado vigilando desde que te ascendieron? El rostro de Kageyama se puso pálido como la muerte. Escúchame, Sniffy, continuó Leone, ahora agachado frente a él, mirándolo fijamente a los ojos. Ahora mismo, no tienes nada. Ni organización, ni lealtad, ni futuro. El FLP te ha traicionado. Pero nosotros, te ofrecemos algo. Algo que nunca te darán. Un mañana. La combinación de la fría amenaza de Akame y la brutal verdad de Leone finalmente quebró sus defensas. Su última esperanza se había desvanecido. Miró la jeringa y luego el rostro despiadado de Leone. Está bien, susurró con la voz entrecortada. Está bien. Hablaré. Solo aléjate a esa cosa. En la sala de observación, Aux empezó a hacerle preguntas a Akame por el auricular. Comenzó el verdadero interrogatorio. ¿Quién está en el tubo de contención principal? Preguntó Akame, recuperando su tono monótono. Nosotros, no sabemos su verdadero nombre, respondió Kageyama, temblando. Simplemente la llamamos Activoe. La encontraron en estado latente tras un incidente en una isla volcánica. Su poder es inconmensurable. El propio Dr. Naraki dijo que ella es la clave de la verdadera evolución. Era la confirmación que necesitaban. Era Esdeat. Un escalofrío recorrió la espalda de Tatsumi. ¿Cuál es el papel del clan Yozakura en las instalaciones? Preguntó Akame de nuevo, con la voz ligeramente tensa al oír el nombre. Son socios. Proporcionaron la tecnología de contención avanzada para el activo y los dispositivos Umarise. También aportan otras materias primas de vez en cuando, respondió Kageyama. ¿Cómo entrar al laboratorio principal sin activar la alarma? Esta era la pregunta clave. Kageyama, ya completamente resignado, les contó todo. Hay un programa de mantenimiento semanal para el sistema de refrigeración del reactor secundario. Durante ese período de 30 minutos, los sensores de energía y movimiento del sector principal del laboratorio se desactivan para evitar lecturas falsas. Será mañana por la noche, entre la 1 y la 1:30. Tengo el código de acceso maestro para desactivar las puertas de seguridad durante ese periodo. Habían conseguido la llave. Akame hizo una última pregunta, una personal que no estaba en la lista de AUX. Kurome. ¿Has oído alguna vez ese nombre? Kageyama negó con la cabeza frenéticamente. No. Lo juro. Nunca había oído ese nombre. Solo soy un comandante de campo. Akame lo miró a los ojos y supo que el hombre no mentía. El rastro de su hermana no estaba allí. Habían conseguido todo lo que necesitaban. Akame salió de la habitación, seguido de Leone. En la sala de observación, el alivio se mezcló con el peso de lo que acababan de hacer. Tatsumi, quien había observado todo en un silencio atormentado, finalmente habló. Miró a Aux con una mirada llena de conflicto. ¿Qué vamos a hacer con él ahora? La pregunta flotaba en el aire. Lo habían usado, quebrantado su espíritu y le habían arrebatado todos sus secretos. Ahora, era un problema. Un cabo suelto. Aux miró el monitor que mostraba a Kageyama, quien ahora lloraba en silencio en su silla. Luego se giró hacia Tatsumi. Su mirada, habitualmente aguda, ahora mostraba el peso de la guerra que libraban. Buena pregunta, chico, dijo en voz baja. ¿Qué hacemos con él? La elección que tenían ante sí definiría los límites morales de su alianza y hasta dónde estaban dispuestos a adentrarse en la oscuridad para ganar esta guerra. La pregunta de Aux flotaba en el aire frío de la sala de observación, más pesada que cualquier misión que hubieran afrontado. ¿Qué hacemos con él? En la pantalla, Kageyama permanecía atado a su silla, una figura destrozada y derrotada. Ya no era un comandante arrogante, sino simplemente un hombre que lo había perdido todo. Para Tatsumi, ya no era un enemigo en el campo de batalla, sino un prisionero indefenso.
El silencio fue roto por Akame, con una voz fría como el acero. Es un enemigo. Es un riesgo para la seguridad. Conoce esta ubicación, conoce nuestras caras y conoce parte de nuestro plan. En la guerra, hay que cortar cabos sueltos. Su lógica era impecable, fruto de un entrenamiento brutal bajo el Imperio y los Yozakura. Era el cálculo frío y pragmático de una asesina. Un momento, mujer lista. Intervino Leone, cruzándose de brazos. Miró a Kageyama en la pantalla con una expresión indescifrable. Matarlo ahora parece un desperdicio. Ya está roto. Piénsalo. Conoce el funcionamiento del PLF desde dentro. Conoce nombres, protocolos y quizá otras debilidades que no hemos tenido oportunidad de preguntar. Matarlo significa desperdiciar un recurso. Quizás podamos darle la vuelta, convertirlo en nuestro activo en el futuro. La lógica de Leone era la de una oportunista astuta. Nunca desperdicies algo que podría ser útil más adelante. Aux escuchó atentamente ambos argumentos. Ambos son puntos válidos, dijo, mirando a Akame y a Leone. Dejarlo vivir es un riesgo a largo plazo. Matarlo es un límite. Un límite que, si lo cruzamos como equipo, será muy difícil de superar. Luego se giró y miró directamente a Tatsumi. Pero esta no es una agencia de HPSC que se rige por sus reglas grises. Esta es nuestra alianza. Y tú, chico, eres su corazón moral. La decisión que tomemos esta noche sentará un precedente para todas nuestras operaciones futuras. Así que te pregunto, ¿cuál es tu decisión? El peso del mundo parecía recaer sobre los hombros de Tatsumi. Miró a Kageyama en la pantalla, luego el rostro severo de Akame, la expresión calculadora de Leone y la mirada expectante de Aux. Una guerra se desataba en su interior. Su lado heroico, forjado en la UA e inspirado por Olmig, gritaba que matar a un cautivo indefenso era el acto de un villano. Era una línea que no debía cruzarse, sin importar el motivo. Pero su lado de soldado de la incursión nocturna, un eco de su pasado con Akame, comprendió la fría lógica tras las palabras de su amigo. Recordó noches en las que matar era la única forma de proteger a sus camaradas, de sobrevivir. Sabía que en una guerra real, la compasión podía ser un lujo mortal. Y en un nivel más profundo, el instinto del dragón tirano susurró. Veía a Kageyama no como un enemigo ni como un humano, sino como una criatura débil y derrotada. Un depredador no desperdicia energía en una presa vencida. Simplemente la ignora. Tatsumi tuvo que encontrar su propio camino entre estas tres voces. Matar a Kageyama ahora, mientras estaba atado y destrozado, no era un acto de guerra. Era una ejecución. Los convertiría en iguales a los enemigos contra los que luchaban. Pero dejarlo ir era igual de suicida. Tras un momento de silencio, Tatsumi finalmente habló. Su voz clara y firme, disipando las dudas de la sala. No vamos a matarlo. Akame lo miró con un destello de sorpresa en los ojos, pero no discutió. Leone sonrió levemente. Pero tampoco podemos dejarlo ir, continuó Tatsumi. Leone tiene razón, podría ser una ventaja. Y Akame tiene razón, es un riesgo. Miró a Aux. Tienes muchos recursos, ¿verdad? ¿Podemos hacerlo desaparecer? Un programa de protección de testigos no oficial. Una nueva identidad, una nueva vida en un pueblito remoto al otro lado del mundo, bajo la estricta vigilancia de uno de tus agentes. Vivirá, pero su vida ya no será suya. Será nuestra fuente de información si lo necesitamos. Hizo una pausa, mirando a sus amigos. Le daremos una opción. Cooperar y tener una segunda oportunidad con restricciones, o pasar el resto de su vida en una celda de aislamiento de nuestra propia creación. Pero, no seremos verdugos. No esta noche. Era una solución no del todo limpia, un compromiso en un mundo gris. Pero era su solución. Leone rió suavemente. Ingenioso, chico dragón. Convertir a un enemigo en una herramienta encerrada. Me gusta. Akame asintió levemente. Era un punto medio que podía aceptar. Aux sonrió, esta vez con sinceridad. Una decisión difícil, pero correcta. Define quiénes somos. Puedo organizarlo. La crisis moral había pasado. Habían establecido sus propias reglas de juego. Dentro del silencioso laboratorio de Aokigahara, un científico veterano de Umari observaba una serie de monitores que mostraban datos biológicos del activo E. Todo estaba estable. Demasiado estable. Increíble, murmuró a su colega más joven. Su pulso energético es casi indetectable, suprimido a un nivel imposible.
Pero la energía potencial almacenada en sus células, los cálculos superan cualquier cosa que hayamos visto jamás. Señaló un gráfico. Es como un volcán dormido. Deberíamos agradecer cada día que el sello de contención de Yozakura funcione. Si esa cosa fallara, aunque fuera por 5 segundos, toda esta instalación, tal vez incluso todo este bosque, se convertiría en un cráter de hielo. De vuelta en la casa de seguridad, una vez tomada la decisión sobre Kageyama, su atención volvió por completo a la misión principal. El ambiente había cambiado. La duda había desaparecido, reemplazada por una firme determinación. Muy bien, equipo, dijo Aux, mostrando el plano del laboratorio en la mesa holográfica. Tenemos la llave. Tenemos el tiempo. Mañana por la noche, durante el mantenimiento del sistema de refrigeración, entre la 1 y la 1:30. Empezó a asignar roles. Leone, quédate en la ciudad. Vigila todos los movimientos del PLF y la policía. Si hay alguna señal de que hayan notado la desaparición de Kageyama antes de lo esperado, avísanos. Tatsumi y yo seremos el equipo de infiltración, dijo Akame, ya tomando el mando. Tatsumi nos ayudará a entrar, y yo me encargaré de la seguridad interna si es necesario. Sus objetivos son dos, explicó Aux. 1. Obtener una confirmación visual clara de la identidad de la prisionera dentro de ese tubo. 2. Si hay una oportunidad, instalar este malware, señaló un pequeño chip, en la terminal principal del sistema de contención. No la liberará, pero nos dará una puerta trasera, la capacidad de desactivarlo remotamente en el futuro si nos vemos obligados. Los miró a todos, uno por uno. 4 individuos imposibles, unidos por el destino y una amenaza común. Esta es la misión más peligrosa que jamás hayamos emprendido. No hay margen de error. Descansa mientras puedas. Apagó la pantalla principal, dejando solo el diseño del laboratorio brillando tenuemente en el centro de la habitación. Mañana por la noche entraremos en el nido del dragón. La noche anterior a la misión se sintió diferente. Ya no se sentía la tensión llena de dudas, sino la calma concentrada de los soldados que habían aceptado su destino. Cada miembro de la alianza se preparó a su manera, una sinfonía silenciosa antes del espectáculo principal. En el frío tejado de la casa de seguridad, Tatsumi contemplaba el mar de árboles de Aokigahara a lo lejos. No estaba entrenando. Estaba recordando. Recordaba cada detalle de la disposición del laboratorio, cada ruta de escape, todo lo que podía salir mal. Sentía el peso de esta misión, no como una carga, sino como una responsabilidad que había elegido asumir. Esta era la prueba final de todo lo aprendido. Dentro de su habitación, Akame afilaba lentamente la espada de Murasame. Sus movimientos eran una meditación. Cada roce de la piedra de afilar contra el metal agudizaba su determinación. Esta noche, no solo llevaba su espada para luchar contra el FPL. La llevaba para enfrentarse al fantasma de su mundo, Sdeat, y a las sombras de su enemigo jurado en este mundo, los Yozakura. Su espada se sentía más pesada de lo habitual, cargada con el peso de 2 mundos. En el pueblo cercano, Leone, sentada en su anodino coche, disfrazada de repartidora, se tomaba un descanso. Vigilaba las calles con ojos de halcón, vigilando cada movimiento, asegurándose de que el enemigo no la sorprendiera. Era su primera línea de defensa, la guardiana invisible. Y en la sala de guerra, Aux era el director. Rodeado de docenas de pantallas, era el centro de una red de información. Pirateaba las redes de comunicación locales, monitoreaba los movimientos de la policía y preparaba el software para vulnerar los sistemas de seguridad del PLF. Era el dios en la máquina. A las 00:45 se dio la señal. Era la hora. Tatsumi y Akame se lanzaron a la oscuridad. Su vuelo esta vez se sintió más pesado, cargado de un propósito sagrado y peligroso. Aterrizaron en el perímetro exterior que habían despejado unas noches antes. El bosque se sentía más amenazante, como si supiera que estaban a punto de adentrarse en su corazón. Bien, equipo, estoy en su sistema, la voz de Aux llegó a través de sus auriculares, clara y tranquila. Usando los códigos de acceso de Kageyama, Y. Estoy dentro. Tengo acceso a su red de cámaras y a las cerraduras internas de las puertas. El mantenimiento del sistema de refrigeración comienza en 10 minutos. Muévanse a su posición. Se movían como 2 fantasmas fusionándose. Akame en el suelo, cada paso en silencio, mientras Tatsumi flotaba a baja altura sobre ella, vigilándola y asegurándose de que el camino estuviera despejado.
Siguieron las instrucciones de Aux, sorteando patrullas, evitando cámaras y deslizándose entre las sombras. El complejo de laboratorios que antes parecía una fortaleza ahora parecía un rompecabezas cuya clave tenían. El período de mantenimiento ha comenzado, informó Aux. Los sensores de movimiento y energía del sector laboratorio principal están fuera de servicio. Tienen 30 minutos. Empieza ahora. El reloj estaba corriendo. Llegaron a una puerta de servicio de acero en la parte trasera del edificio principal. Esta puerta. La abro en 3, 2, 1. Se oyó un suave clic al desbloquearse la cerradura electrónica. Akame la abrió sin hacer ruido y entraron. El pasillo interior era frío y estéril. Paredes blancas, suelos pulidos y un penetrante olor a químicos. Avanzaron rápidamente por los laberínticos pasillos, guiados por la voz de Aux, que les indicaba cuándo girar y cuándo esconderse. Finalmente, llegaron ante una gruesa puerta de acero con un teclado numérico de alto nivel. Aquí está, susurró Tatsumi. La puerta del laboratorio principal. Esta es la última cerradura, dijo Aux. Usando el código maestro de Kageyama, esperemos que el muy cabrón no haya mentido. Un momento de silencio que pareció eterno. Entonces, una pequeña luz verde brilló sobre el teclado. Con un suave silbido hidráulico, la enorme puerta comenzó a abrirse. Entraron y la vista que tenían ante ellos los dejó sin aliento, aunque ya la habían visto en la grabación. Los tubos Nomu, los bancos de trabajo llenos de tecnología Umarise, y en el centro de todo, ese enorme pilar de contención de energía. La sala estaba vacía. Los científicos y guardias habían desalojado el sector durante la ventana de mantenimiento, según el protocolo habitual. Sin perder tiempo, se dirigieron directamente al tubo de contención principal. Cuanto más se acercaban, más intensa se volvía el aura de increíble poder que irradiaba, una presión que hacía que el aire se sintiera pesado. Se quedaron justo frente a él. Tras el grueso cristal y el gel transparente ligeramente turbio, sus dudas se desvanecieron. Allí, flotando en un silencio majestuoso, se encontraba una mujer de larga cabellera azul y hielo que se extendía a su alrededor como un sudario. Su rostro era pálido y poseía una belleza aristocrática y definida. Incluso en su sueño forzado, emanaba un aura de dominio absoluto que no podía ocultarse. No había duda. Era Esdeat. Akame contempló el rostro del monstruo que una vez aterrorizó su mundo, ahora un espécimen indefenso para otros monstruos. El odio, la compasión y el miedo la atormentaban. Tatsumi sintió que el trauma de la batalla lo golpeaba de nuevo, pero lo ignoró. Tatsumi. La terminal siseó Akame, recordándole su segundo objetivo. Tatsumi asintió y se dirigió de inmediato a la consola principal conectada al tubo de contención. Sacó el pequeño chip que Aux le había dado y lo insertó en un puerto de datos. En la visera de su casco, apareció una barra de progreso. Subiendo malware de puerta trasera, 0%. Halcones, estoy iniciando la carga, susurró. Entendido. El proceso tardará aproximadamente 1 minuto en atravesar sus cortafuegos internos, respondió Aux. Manténganse alerta. 25%, 40%. De repente, la voz de Aux regresó a través de sus auriculares, esta vez con una urgencia aguda. Equipo, tenemos un problema. Hay un movimiento inesperado. Alguien camina por el pasillo hacia el laboratorio. Un científico senior. Tiempo estimado de llegada a su puerta. Menos de 2 minutos. Los ojos de Tatsumi estaban pegados a la barra de progreso. 60%, 70%. Akame ya había desenvainado a Murasame, con el cuerpo tenso, lista para la pelea. Se oía el tenue sonido de pasos desde el pasillo exterior. Cada vez más cerca. 80%, 90%. Los pasos ahora estaban justo afuera de la puerta. 99%. El panel de la puerta emitió un pitido cuando se pasó una tarjeta de acceso. Carga completa. Justo cuando Tatsumi sacó el chip, la enorme puerta de acero detrás de ellos comenzó a silbar y a abrirse. Un anciano con una bata blanca limpia entró y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa al ver 2 figuras no invitadas de pie en el corazón de su instalación más secreta. La alarma no había sonado. Pero los habían descubierto. El tiempo pareció detenerse. A un lado de la puerta recién abierta del laboratorio se encontraba un viejo científico con los ojos abiertos y horrorizados, moviendo la mano por reflejo hacia el botón de alarma silenciosa de su cinturón.
Al otro lado se encontraban dos intrusos. Uno era una sombra asesina que sostenía una espada maldita, el otro un gigante acorazado que irradiaba un aura de poder dracónico. Akame se movió primero. No usó la hoja de su espada. En esta guerra de sombras, un cadáver innecesario solo generaría más preguntas. Con una velocidad que desafiaba la comprensión humana, se lanzó hacia adelante. Antes de que el dedo del científico pudiera siquiera tocar el botón de alarma, Akame estaba frente a él. No apuñaló ni cortó. Usó el pesado pomo de su espada y golpeó un punto nervioso en la base del cráneo del hombre con precisión. Ruido sordo. No hubo gritos. El científico puso los ojos en blanco y se desplomó en el suelo como una marioneta con los hilos cortados, inconsciente al instante. Pero no tuvieron tiempo para el alivio. La voz de Aux explotó en sus auriculares, aguda y frenética. Ya lo veo. Tenía una alarma de hombre muerto. Si no se pulsa el botón en un tiempo determinado, se activa automáticamente la alarma principal. Tienen menos de 10 segundos antes de que todo este lugar se cierre. Salgan. Ya. 10 segundos. Sin necesidad de una segunda orden, Tatsumi y Akame se dieron la vuelta y salieron corriendo del laboratorio, de vuelta al estéril pasillo blanco. Apenas habían cruzado el umbral cuando su pesadilla se hizo realidad. ¡Wow, wow, wow! Una sirena ensordecedora resonó por toda la instalación, rebotando en las paredes metálicas. Las brillantes luces blancas fueron reemplazadas por el destello de las luces rojas de emergencia giratorias, convirtiendo el pasillo, antes tranquilo, en una vibrante visión del infierno. Frente a ellos, una gruesa puerta blindada de acero comenzó a descender del techo con un sonido pesado y chirriante, amenazando con cerrarles el paso. No lo lograremos. Gritó Tatsumi. No aminoró el paso. En cambio, corrió más rápido, agachando los hombros como un toro al embestir. Justo antes de que la puerta se cerrara por completo, se estrelló contra ella con toda su fuerza. Auge. El metal se dobló y se rasgó. Las bisagras chirriaron en protesta. Tatsumi logró crear un hueco justo para que ambos se deslizaran, justo cuando la puerta se cerró de golpe contra el suelo con un estruendo ensordecedor. Ahora estaban en un laberinto que intentaba tragarlos enteros. Callejón sin salida más adelante. Informó Aux. Toma el conducto de ventilación a tu derecha. Intentaré hackear sus controles para abrirte otro camino. Abrieron la rejilla de ventilación y entraron en el oscuro túnel. El sonido de la sirena y los pasos de los guardias corriendo resonaban a su alrededor. En su coche, en el pueblo, Leone oyó el débil pero creciente sonido de las sirenas provenientes del bosque. Encendió un escáner de radio modificado. Las frecuencias policiales e incluso la frecuencia interna del PLF que Aux había logrado hackear se llenaron de gritos de pánico. Intrusos dentro de las instalaciones. Todas las unidades al sector laboratorio. Sellad todas las salidas. No dejéis escapar a las ratas. Quien esté patrullando la carretera, que regrese inmediatamente y bloquee todo acceso al bosque. Leone apretó los dientes. Halcones, toda la colmena está despierta y furiosa, informó con calma, aunque el corazón le latía con fuerza. Pronto cerrarán todos los caminos. Ya casi se les acaba el tiempo. En la casa de seguridad, Aux trabajaba a una velocidad sobrehumana. Sus dedos bailaban sobre el teclado, con docenas de ventanas de código abiertas en sus pantallas. Lo sé. Estoy luchando contra su sistema de seguridad. Cada puerta que abro, intentan cerrarla de nuevo. Estoy intentando abrir la puerta principal de carga en el muelle de carga. Es la única salida grande que queda. Tatsumi y Akame salieron del sistema de ventilación y aterrizaron en un gran almacén cerca del muelle de carga. Pero no estaban solos. Una docena de guardias del PLF los esperaban, formando una barricada y apuntándoles con sus armas de energía. Ríndanse. Están rodeados. Gritó el líder de la guardia. Tras ellos, una puerta de acero empezó a descender, cortándoles el paso. Estaban atrapados. De repente, con un gruñido de protesta, la gigantesca puerta de carga detrás de los guardias comenzó a abrirse hacia arriba, revelando el cielo nocturno y la libertad. Lo logré. Gritó Aux por el auricular. Esa es tu oportunidad. Vamos. La oportunidad les renovó el ánimo. Pero justo cuando estaban a punto de abrirse paso, una figura gigantesca saltó del techo, interponiéndose entre ellos y la salida. Era el jefe de seguridad del laboratorio, un hombre corpulento con armadura pesada de combate.
No irás a ninguna parte, gruñó, mientras su don se activaba y su piel se convertía en un metal que absorbía los impactos. Tatsumi cargó primero, y su puño, enfundado en el incursio, se estrelló contra el pecho del hombre. Pero en lugar de salir volando, el hombre solo se deslizó ligeramente hacia atrás, y su armadura brilló con más intensidad. Estaba absorbiendo la energía cinética. Los ataques físicos son inútiles. Exclamó Akame, analizando la situación al instante. Vio que la armadura del hombre no cubría todo su cuerpo, especialmente las articulaciones. Tatsumi, atácalo sin descanso. No le des tiempo a pensar. Ordenó Akame. Tatsumi lo entendió. Desató una ráfaga de puñetazos salvaje e incesante, cada uno de los cuales sacudía la sala. El gigante rió, absorbiendo cada golpe. Su cuerpo resplandecía aún más con la energía acumulada. Estaba completamente concentrado en Tatsumi. Fue entonces cuando Akame se movió. Se lanzó a un lado, usando su alambre de acero para atrapar el tobillo del hombre. Mientras el gigante se tambaleaba, desequilibrado, Akame ya estaba detrás de él, usando el pomo de su espada para golpear la parte posterior de su rodilla desprotegida. La articulación se rompió con un crujido espantoso. El gigante rugió de dolor y cayó sobre una rodilla. Perdió el impulso. Tatsumi no desaprovechó la oportunidad. Agarró la cabeza del gigante y la estrelló contra el suelo con toda su fuerza, dejándolo inconsciente al instante. ¡Vamos!, gritó Tatsumi. Corrieron por la puerta de carga abierta, rumbo a la libertad. Tatsumi agarró a Akame y, con un potente aleteo, se lanzaron al cielo nocturno, justo cuando docenas de guardias del PLF irrumpían en el muelle de carga, disparando láseres contra ellos en retirada. Habían logrado salir. El viaje de regreso fue como un sueño febril. Finalmente llegaron a la casa de seguridad, exhaustos, magullados, pero vivos. Leone y Auch los recibieron con rostros llenos de alivio. Lo lograste, realmente lo lograste, dijo Leone, sin poder ocultar su admiración. Todos se reunieron en la sala de guerra, examinando los datos que Tatsumi había recuperado. Vieron las innegables imágenes de Esdeath y la confirmación de la instalación del Maluare. Lo logramos, dijo Aux, con la voz cargada de cansancio y el peso de lo que ya sabían. Sabemos que está ahí y tenemos una puerta trasera a su sistema de contención. Observó los rostros cansados pero decididos de su equipo. La misión de infiltración había terminado, pero la verdadera guerra estaba a punto de comenzar. Ahora, dijo en voz baja. Empieza lo difícil. ¿Qué vamos a hacer con la bomba de relojería más grande del mundo? El silencio posterior a la misión en la casa de seguridad era más denso que el silencio previo a cualquier misión. Su victoria se sentía vacía, eclipsada por la horrible verdad que habían traído del corazón de la oscuridad. Las imágenes del casco de Tatsumi, especialmente la imagen de Esdeath flotando indefensa en el tubo, se reproducían en bucle en la pantalla principal, un silencioso recordatorio de la bomba de tiempo con la que ahora lidiaban. El equipo estaba exhausto, pero nadie podía descansar. Se reunieron en la sala de guerra, cada uno absorto en sus propios pensamientos, procesando su nueva realidad. Leone fue la primera en romper el silencio. Su voz, habitualmente alegre, ahora ronca y seria. De acuerdo, seré yo quien diga la estupidez, dijo, señalando la imagen de Esdeath. Nos marchamos. Tenemos las pruebas. Tenemos el vídeo. Entregamos todo esto al HPSC y dejamos que los 10 mejores héroes se encarguen. Esto está fuera de nuestro alcance. Ya no jugamos con fuego. Estamos intentando domar un sol que explota. No, respondió Akame al instante, con voz cortante. Si revelamos esto ahora, los Yozakura sabrán que sabemos de ellos. Desaparecerán en las sombras y perderé cualquier rastro que pueda llevar a Kurone. Además, añadió con fría lógica, si el FLP sabe que sabemos de su activo más valioso, no dudarán en acelerar su investigación o trasladarla a un lugar más seguro. Perderemos nuestra única oportunidad. Tatsumi, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. No miraba la pantalla. Miraba el rostro atormentado de Akame. No podemos dejarla ahí, dijo en voz baja, pero con una convicción inquebrantable. Dejar que el FLP y los Yozakura tengan ese poder, es como entregarles el mundo. Pero liberarla tampoco es una opción. Suspiró. No hay buenas opciones. Están bien, dijo Aux, que había estado dando vueltas como un león enjaulado. Se detuvo y miró a su equipo. No hay buenas opciones. Cuando te enfrentas a un escenario sin salida, no intentas ganar.
Cambias el juego. Sus ojos brillaron con una luz peligrosa, la luz de un estratega maestro que ve una jugada descabellada en un tablero de ajedrez imposible. No la atacaremos. No la abandonaremos. Forzaremos su mano. Dispondremos del tablero de tal manera que todas nuestras piezas principales, el PLF, los Yozakura, Esdeath y los Héroes, converjan en un solo lugar. En el cuartel general del PLF, se celebraba una reunión de emergencia de alto nivel mediante un holograma. El rostro de Redestro era sombrío, mientras que sus otros lugartenientes mostraban expresiones de ira e incredulidad. Sliter acababa de terminar su informe sobre la brecha de seguridad en Aokigahara. Debemos asumir que los intrusos vieron al activo E, concluyó. Y dada su capacidad para violar nuestra seguridad, también debemos asumir que son un equipo respaldado por una de las agencias de héroes de primer nivel. Redestro tamborileó con los dedos sobre el escritorio. Su decisión fue rápida e inapelable. Las instalaciones de Aokigahara ya no son seguras. Trasládenla al activo E inmediatamente. Trasládenla a nuestra ubicación más segura e impenetrable del planeta. Skeptic, el especialista en información, sonrió desde su holograma. «Qué coincidencia, gran comandante», dijo. «Gracias a los datos que obtuvimos hace tiempo, conocemos una debilidad en el sistema de defensa Hércules de la isla y... si logramos desactivarlo desde dentro, podremos tomar el control de toda la isla en cuestión de horas. Podemos convertirla en nuestra fortaleza y laboratorio privado». Redestro entrecerró los ojos. «Isla, sí. Perfecto. Preparen la operación. Tomaremos la isla y trasladaremos allí al activo E». De regreso a la casa segura, Aux expuso su loco plan, sin saber que sus enemigos estaban caminando directo hacia la trampa que estaba a punto de preparar. «El FPL está entrando en pánico», explicó Aux. «Estarán desesperados por trasladar a Esdeath a un lugar seguro. Vamos a ayudarlos a tomar una decisión». Comenzó a escribir en su consola, mostrando una serie de acciones en la pantalla. Primero, desinformación. Usaré mi red de agentes dobles para filtrar información falsa al PLF. Que el HPSC ha descubierto la ubicación de Aokigahara y planea una incursión masiva en las próximas 48 horas. Esto los obligará a trasladar Esdeath lo antes posible. En segundo lugar, el cebo. Ya les dimos el cebo hace un tiempo. Los planos de seguridad de Island filtrados. En su pánico, verán Island como la única opción lógica. La fortaleza más segura del mundo que casualmente tiene una puerta trasera que solo ellos conocen. Miró a su equipo, dejándolos digerir la magnitud de su plan. Tercero, la trampa. Dejaremos que se apoderen de la isla y... dejaremos que trasladen a Esdeath y su laboratorio allí. Y una vez que nuestra bomba de tiempo esté dentro de una caja de nuestra elección, en una isla remota, lejos de cualquier civil... Hizo una pausa, y su sonrisa se transformó en la de un zorro. Ahí es donde lo enfrentaremos. Crearemos una tormenta perfecta donde tres fuerzas del FPL, los héroes que inevitablemente responderán a la toma de la isla y la propia Esdeath, que podría verse desatada en el caos, colisionarán. Y en medio de esa tormenta, nosotros, esta alianza de la sombra, avanzaremos para lograr nuestro objetivo. La sala estaba en silencio. El plan era a la vez brillante y completamente descabellado. Era una apuesta arriesgada, con el destino del mundo en juego. Leone fue la primera en reír, una carcajada llena de admiración. «Estás loco de verdad, héroe alado», dijo. «Pero, me gusta tu estilo de locura. Me apunto». Akame asintió, sus ojos fríos ahora ardían con una nueva intensidad. Atraer a todos nuestros enemigos a una sola jaula. Alto riesgo, con una recompensa aún mayor. Todas las miradas estaban puestas en Tetsumi. Pensó en sus amigos de la UA, pensó en los civiles inocentes. Trasladar este campo de batalla a una isla remota era la única forma de protegerlos. Miró a Aux, comprendiendo plenamente la aterradora genialidad del plan. «Estoy dentro», dijo con voz firme. Con eso, la decisión estaba tomada. Su objetivo ya no era un laboratorio oculto. Su objetivo era ahora la fortaleza científica más famosa del mundo. Aux se volvió hacia la pantalla principal, mostrando una imagen majestuosa de Island. «Muy bien, equipo», dijo, con la voz ahora llena de energía. «Es hora de encender la mecha». Los días posteriores a la misión de Aokigahara se sintieron como una calma engañosa en el ojo del huracán. Dentro del refugio, la alianza no descansaba. Habían encontrado al monstruo en la caja, y ahora debían construir una jaula más grande para atraparlo.
La sala de guerra se había transformado en el centro de operaciones del plan más descabellado que jamás habían concebido. Aux era el director de esta orquesta del caos. Rodeado de una docena de pantallas que mostraban flujos de datos, dio el primer paso de su estrategia. No solo envió un mensaje. Creó un eco, un susurro proveniente de múltiples direcciones para convencer al enemigo de que era la verdad. A través de un servidor proxy multicapa, envió un correo electrónico anónimo a un tabloide de héroes en línea conocido por sus noticias sensacionalistas, con una vaga información sobre experimentos poco éticos en una instalación oculta al pie del monte Fuji. Simultáneamente, usó un comunicador PLF comprometido para transmitir un mensaje distorsionado y falso entre dos comandantes ficticios, mencionando un escuadrón de purificación HPSC a punto de ser desplegado. Finalmente, a través de uno de los contactos de Leone en el AMPA, difundió el rumor entre criminales de bajo nivel de que los héroes estaban a punto de realizar una redada masiva, poniendo en vilo a todo el submundo criminal. No inventó una gran mentira. Creó 100 pequeños susurros que, al escucharse juntos, sonarían como el rugido de una tormenta que se aproxima. Mientras Aok sembraba el viento, Tatsumi y Akame intentaban calmar sus propias tormentas. Estaban en el campo de entrenamiento, pero el ambiente de su sesión esta vez era diferente. Más pesado. Más intenso. Entrenaron, y el sonido del metal al chocar rompió el silencio matutino. Esto ya no era entrenamiento para aprender nuevas técnicas. Era preparación para la inevitable batalla. Akame presionó a Tatsumi con un ataque implacable. Cada movimiento estaba diseñado para poner a prueba sus reacciones bajo presión, obligándolo a usar sus alas y armadura instintivamente. Tatsumi paró, giró y contraatacó, con movimientos ahora más fluidos y potentes. Pero su mente volvía una y otra vez a la imagen de Sdeat en el tubo. El mismo rostro que una vez lo había mirado con ardiente obsesión, ahora parecía sereno e impotente. Durante un descanso, mientras ambos recuperaban el aliento, Tatsumi finalmente expresó su miedo. Sí, tenemos que luchar contra ella otra vez en esa isla, dijo en voz baja. No sé si podré. La última vez, apenas sobreviví. Y eso fue con la ayuda de Endeavor. Akame clavó a Murasame en el suelo y lo miró. No había compasión en sus ojos, pero sí una profunda comprensión. Esta vez no estarás solo, dijo con firmeza. Antes, luchaste contra ella con fuerza e instinto. Esta vez, lucharemos contra ella con un plan. Con las debilidades que conocemos. Y. Hizo una pausa, con todos nosotros a tu lado. Yo, Leone, Aux, incluso Endeavor. Ya no eres la única línea de defensa. Esas palabras, una simple promesa de solidaridad, le resultaron más fortalecedoras que cualquier entrenamiento físico. Tatsumi asintió, apretando con más fuerza la empuñadura de su espada. No estaba solo. Esa era la única verdad que importaba en ese momento. En la sede del PLF, el pánico se extendió como un reguero de pólvora. Skeptic irrumpió en la sala de reuniones virtual presidida por Redestro. Gran comandante. Informe de inteligencia de emergencia. Exclamó, con su rostro habitualmente cínico ahora tenso. Han llegado informes de 3 fuentes independientes en la última hora. Nuestra red de informantes en las calles, una filtración de una agencia heroica menor, e incluso nuestras propias comunicaciones internas comprometidas. Todos dicen lo mismo. El HPSC sabe de Aokigahara. Preparan un asalto masivo en las próximas 48 horas. Redestro se puso de pie, con la fría compostura quebrada. La desinformación que Aux había creado había funcionado a la perfección, presentándose como una innegable confirmación de inteligencia. Se mueven más rápido de lo esperado, gruñó. No podemos arriesgarnos a que el activo caiga en sus manos. Aceleren el plan Island. Quiero que ese activo se mueva en 24 horas. Contacten al equipo de transporte y preparen al Hércules para su desactivación. La orden había sido dada. Las piezas de ajedrez del enemigo se movían exactamente como el titiritero deseaba. En su coche, Leone se echó a reír. Acababa de hablar por teléfono con uno de sus contactos más habladores de Lampa. Bingo, héroe alado. Informó a través de un canal seguro. Todo el submundo está revolucionado. El PLF está retirando a todos sus agentes independientes y cobrando todas sus deudas. Están en pánico. No solo mordieron el anzuelo. Se tragaron el anzuelo, el sedal y el plomo. En la casa de seguridad, Aux observó el repentino aumento en los datos de movimiento logístico del PLF.
Camiones pesados, convoyes blindados, todos avanzando hacia un único punto en la costa del Pacífico. Están en movimiento, les dijo a Akame y Tatsumi, con una mezcla de satisfacción y enorme presión en la voz. Más rápido de lo que esperaba. Todo está en marcha. Intentarán tomar la isla y... Apagó todas las pantallas excepto una. Una imagen satelital de la magnífica isla, una joya tecnológica aislada en medio del océano. El FPL tomará el control de la isla en las próximas 24 a 36 horas, dijo, explicando la siguiente fase de su plan. Trasladarán a Sdeat allí. Una vez que esté segura dentro del centro de investigación de la torre principal, el HPSC y todos los héroes del mundo responderán. Ahí es cuando comienza el verdadero caos. Observó los rostros serios de su equipo. Y en medio de ese caos es cuando actuaremos. Leone y yo operaremos desde un puesto de mando móvil frente a la costa, monitoreando y dirigiendo. Tatsumi, Akame, ustedes dos son nuestro equipo principal de infiltración. Su objetivo. Entrar en la torre principal mientras las tres facciones se destruyen mutuamente, usar el malware que tenemos y estar preparados para lo que suceda. El plan ahora parecía real, una máquina gigantesca que habían activado y que avanzaba con su propio impulso. Tatsumi observó la imagen de Island en la pantalla. La sombra de su imponente estructura principal se reflejaba en el visor de la armadura que ahora vestía. Por alguna razón, se sintió más tranquilo ahora que tenían un objetivo claro. Entonces dijo con voz firme. La esperaremos allí. En la isla primero, ese día, miércoles 16 de julio de 2025, comenzó como cualquier otro. El cielo era de un azul brillante y el sol brillaba con fuerza. Su calor y humedad eran típicos de un verano japonés. Los turistas paseaban por las plazas, los científicos se apresuraban entre los laboratorios, y el legendario sistema de defensa Hércules patrullaba incansablemente, manteniendo a salvo la utopía tecnológica. Nadie sabía que su paz estaba a punto de terminar en cuestión de minutos. A la 1:30 p.m., un lujoso crucero atracó en el muelle turístico. Cientos de pasajeros desembarcaron, mezclándose con la multitud. Parecían turistas comunes y corrientes con camisas hawaianas, cámaras en mano y sonrisas, pero bajo esa fachada, eran soldados de élite del Frente de Liberación Paranormal. Al mismo tiempo, en el puerto de carga al otro lado de la isla, un gran buque portacontenedores descargaba su carga. Dentro de esos contenedores, cientos de otros soldados del FLP con su equipo de combate esperaban la señal. La señal llegó exactamente a la 1:40 p.m. Skeptic, operando remotamente, activó un programa que había creado a partir de los planos filtrados. En toda la isla primero, por una fracción de segundo, el sistema Hércules falló. Fue suficiente. Los equipos del PLF en tierra actuaron al unísono. Tomaron la torre de control principal, desactivaron las comunicaciones salientes y bloquearon el puente y los puertos. En menos de 15 minutos, sin que el mundo exterior oyera un solo disparo de advertencia, la isla primero había caído. La bandera negra y roja del PLF se izó en lo alto de la torre principal, una arrogante declaración de guerra. Slater permaneció dentro de la sala de control recién capturada, observando las pantallas que mostraban el pánico de los civiles ahora atrapados. Informó a través de un canal seguro. Gran comandante, la isla I es nuestra. El escenario está preparado para la llegada del activo E. En aguas abiertas, a varias decenas de kilómetros de la isla primero, una lancha motora sin distintivo surcaba las olas, dejando una estela de espuma blanca. En cubierta, bajo el sol abrasador, el equipo de la Alianza de la Sombra permanecía en tenso silencio. Tatsumi contemplaba el horizonte, intentando ver la isla que era su destino. Akame meditaba, con la respiración tranquila, conservando energía y agudizando la concentración. Leone, apoyada en la barandilla, se limpiaba las garras con un cuchillo pequeño, con aspecto relajado pero la mirada siempre alerta. Aux acababa de terminar una llamada cifrada. Se acercó a Tatsumi, quien entrecerraba los ojos por el resplandor del sol. ¿Estás nervioso, chico?, preguntó Aux. Estoy más que nervioso, respondió Tatsumi con voz firme. Ahora solo queda esto. Un trabajo que hay que hacer. Aux asintió, comprendiendo. Recuerda, una vez que estemos allí, el plan puede cambiar en un instante. El caos es nuestro aliado. Deja que los héroes y el FLP se debiliten mutuamente. Solo nos movemos cuando hay una oportunidad perfecta. Esta noche, no eres un héroe rescatador.
Eres un cirujano que realiza una operación de precisión en medio de una tormenta. La lección caló hondo. No se trataba de una victoria gloriosa. Se trataba de completar la misión y sobrevivir. En la sede del HPSC se desató el infierno. ¿Qué quieres decir con que hemos perdido el contacto? Rugió la presidenta de la comisión, con el rostro rojo de rabia. Un operador tembloroso intentó explicar. Todas las comunicaciones con Island se cortaron exactamente a las 13:41, señora presidenta. El sistema de defensa Hércules no responde. La última imagen satelital muestra una bandera, una que no es nuestra, ondeando en la torre principal. La realidad era tan aterradora que costaba creerlo. El activo tecnológico más valioso de Japón y símbolo de paz había sido capturado en un abrir y cerrar de ojos. Desplieguen la flota. Ordenó la presidenta con la voz temblorosa de furia. Desplieguen a todos los héroes profesionales a su alcance. Endeavour. Mirko. Edgesot. Los quiero a todos allí. Aíslen la isla. Que nadie entre ni salga. Averigüen quién es el responsable y destrúyanlo. Héroes de todo el país recibieron la llamada de emergencia. Endeavour, quien se encontraba en su agencia, recibió la orden oficial. Sabía que esto era parte del plan de Aux, pero escuchar la orden directamente le hizo sentir el peso de su peligroso juego. Ahora tenía que actuar como el héroe número uno al frente del contraataque, mientras formaba parte en secreto de una tercera facción invisible. Las ruedas de la guerra se habían puesto en movimiento, arrastrando a todos hacia su vórtice. La lancha rápida de la Alianza finalmente llegó a su destino. Una pequeña isla coralina deshabitada, a pocos kilómetros de la isla primero. Este sería su puesto de mando y punto de lanzamiento. Rápidamente descargaron su equipo. Monitores portátiles, una antena parabólica comprimida y fuentes de energía. Desde la cima de la isla coralina, con binoculares de alta potencia, obtuvieron su primera vista de la isla primero conquistada. Una fina columna de humo negro se elevaba desde un sector, probablemente debido a una resistencia inicial que había sido reprimida. De repente, un punto de referencia apareció en el radar de Aux. Ya llegan, dijo en voz baja. Un enorme buque de transporte del PLF, fuertemente escoltado por varios buques de combate menores, se aproximaba al puerto de la isla primero. Sin duda, era el buque que transportaba al activo E. El equipo observó en silencio cómo la nave atracaba con seguridad en el muelle, ahora controlado por el enemigo. Vieron cómo un gigantesco contenedor criogénico descendía con sumo cuidado y era transportado hacia la torre central. Todas las piezas de ajedrez estaban ahora en el tablero. El PLF dentro de su fortaleza. Los héroes se dirigían al asedio. Y Stead, la bomba de tiempo, estaba ahora en el centro de todo. Leona bajó sus binoculares y dejó escapar un silbido bajo. La fiesta, dijo con una gran sonrisa. Está a punto de comenzar. El cielo sobre la isla primero había cambiado de un azul brillante a un naranja dorado al ponerse el sol de la tarde. Sin embargo, esa belleza natural parecía una burla de la nueva realidad que se apoderaba de la isla. Dentro de la torre de control principal, ahora sede del PLF, Slater supervisó el proceso de transferencia final del activo E con fría eficiencia. El gigantesco contenedor criogénico descendió con cuidado al hueco de un ascensor de carga, en dirección al laboratorio subterráneo más seguro, en la base de la torre. La sala había sido reforzada, y docenas de científicos del PLF Yumari se habían instalado sus estaciones de trabajo, listos para continuar su investigación sobre esta fuente de poder ilimitado. Con el activo asegurado aquí, y los sistemas de defensa de la isla bajo nuestro control, informó Slater al holograma de Redestro, incluso si aparecen todos los héroes de Japón, no podrán tocarnos. No te hagas el arrogante, Slater, respondió Redestro. La verdadera fuerza no reside en una fortaleza impenetrable, sino en la capacidad de destruir a tu enemigo incluso antes de que se acerque a tus puertas. Prepara todas las defensas. Quiero que esa isla sea una zona de aniquilación para cualquiera que se atreva a acercarse. A bordo del destructor naval que servía de centro de mando a la flota HPSC, los héroes más destacados de Japón se reunieron alrededor de una mesa de estrategia holográfica. El aire estaba cargado con el calor del día recién transcurrido y el ardor de la ira contenida. ¿Qué estamos esperando? Rugió Mirko, golpeando la mesa holográfica hasta que la imagen parpadeó. Cada segundo que esperamos, esos terroristas refuerzan su posición. Digo que ataquemos ya. Imprudencia, como siempre, replicó Edgesot, con voz tenue pero cortante.
Hay más de 10.000 civiles y científicos atrapados en esa isla. Nuestra prioridad es garantizar su seguridad. Un ataque frontal solo le dará al enemigo miles de rehenes. Endeavor se encontraba entre ellos, irradiando un aura de poder que silenció a los demás héroes. Tenía que desempeñar su papel a la perfección. El Gesot tiene razón. No podemos ser ciegos. Pero Mirko también tiene razón. No podemos darles tiempo. Señaló el mapa. Este es el plan. Un equipo de infiltración liderado por el Gesot se infiltrará al amparo de la noche para desactivar sus principales defensas antiaéreas. Un equipo terrestre liderado por Mirko despejará un camino en el sector industrial para crear una ruta de evacuación. Yo, miró la imponente torre principal en el mapa, me encargaré de esa torre personalmente. El plan parecía lógico y sólido. Nadie sabía que acababa de establecer una ruta de ataque que crearía el caos perfecto, tal como Aux lo había diseñado. A medida que el crepúsculo teñía el cielo de tonos púrpura e índigo, la atmósfera en la base de la isla coral de la Alianza se volvía más tensa. El calor del día había dado paso a una noche húmeda y llena de anticipación. El equipo realizó una última revisión de su equipo. Aux se encontraba frente a su monitor principal, que mostraba los movimientos de la flota heroica formando un anillo de acero alrededor de Island. Están en posición, dijo. Según la información del HPSC que logré interceptar, el asalto principal comenzará al amanecer, alrededor de las 4. Eso nos da una noche completa. Se giró hacia Tatsumi y Akame. El FPL concentrará todas sus defensas al norte, de cara a la flota. Esa es nuestra distracción. Entrarán por el sur, a través de la ruta submarina que hemos trazado. Recuerden, enfatizó cada palabra, su objetivo es la torre del laboratorio. Instalen el maluare. Confirmación visual. Y lo más importante, no se dejen ver por ninguno de los dos bandos. Para el FPL y los héroes, ustedes no existen. Son fantasmas. Leone se acercó a Tatsumi, quien estaba parado en el borde del acantilado, mirando las luces de la isla primero que ahora parecían joyas atrapadas. Viendo todo eso, dijo Leone en voz baja, con su habitual tono alegre un poco más grave. Me revuelve un poco el estómago. Y no me revuelven fácilmente. Miró a Tatsumi. ¿Seguro que estás listo para esto, chico dragón? ¿Enfrentarte otra vez a esa reina de hielo? Aunque solo esté dormida. Tatsumi no apartó la vista de la isla. Nunca me sentiré listo para enfrentarla, respondió con sinceridad. Pero tengo que hacerlo. No solo para detener al FPL, sino, por Akame. Y por todos los que me esperan en casa. Su motivación se había cristalizado en su interior. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de protegerse. Leone sonrió, una sonrisa sincera y cálida. Buena respuesta. Le revolvió el pelo a Tatsumi como solía hacer. Asegúrate de volver de una pieza, ¿de acuerdo? Aún me debes un montón de copas. La noche se hizo más larga. Esperaron en un tenso silencio, acompañados únicamente por el sonido de las olas y el susurro del viento. Cada minuto parecía una hora. De repente, en el horizonte lejano, el cielo nocturno sobre la isla primero estalló en un brillante destello naranja. Unos segundos después, un estruendo profundo y estremecedor llegó a su isla. Auge. Aux se estremeció, mirando fijamente su monitor. ¿Qué demonios? Una única y enorme señal de calor salió disparada de la flota heroica hacia Island a una velocidad increíble. Es el Endeavour. Está atacando antes de lo previsto. Maldita sea, ese viejo nunca sigue un plan. El asalto que debía comenzar al amanecer había comenzado en plena noche. El caos había llegado antes de lo esperado. Aux no perdió tiempo. Se giró hacia Tatsumi y Akame, quienes ya estaban en alerta máxima, con los rostros iluminados por los lejanos destellos de fuego. Cambio de planes. La distracción ha comenzado. Ahora es tu mejor oportunidad mientras aún están confundidos. Es hora de irse. Tatsumi y Akame se miraron. No había vacilación en sus ojos. Solo una fría determinación. Con un solo asentimiento simultáneo, corrieron hasta el borde del acantilado y saltaron al oscuro mar. La fiesta había comenzado. Y ellos fueron los primeros invitados no invitados. La oscuridad del océano dio la bienvenida a Tatsumi y Akame. Al emerger sus cuerpos a la superficie, la ensordecedora explosión del ataque de Endeavor se convirtió en un profundo y vibrante zumbido, un nuevo latido para el oscuro mundo submarino.
La temperatura del agua, más fría que el húmedo aire nocturno, se sentía intensa, pero la adrenalina que los inundaba ignoró de inmediato. Se movían como una unidad eficiente. Akame, con una brújula impermeable en la muñeca y su memoria fotográfica del mapa, actuaba como navegante. Tatsumi, con su fuerza de dragón, se convirtió en el motor, su poder combatiendo fácilmente las fuertes corrientes submarinas. Sobre ellos, la superficie del agua brillaba con destellos naranjas y rojos, un espectáculo mortífero de fuegos artificiales que marcaba la batalla que se libraba en lo alto. Estado, ojo de Bud. La voz de Aux se escuchó a través de la comunicación, ligeramente crepitante debido a la baja frecuencia de la transmisión submarina. Nos dirigimos hacia el punto de infiltración en el sector sur, respondió Tatsumi con voz tranquila. Todo según lo previsto. Tenga cuidado. El ataque del Endeavour ha activado una respuesta de defensa submarina del PLF. Detecto varios drones de patrullaje con sonar delante de usted. Sumérjase más, pase por debajo de su alcance efectivo. Siguiendo las instrucciones de Aux, se adentraron en la oscuridad, donde la luz de la batalla ya no podía penetrar. Ahora se movían en completo silencio, confiando únicamente en los sensores de incursión y los instintos de Akame. En lo alto de la isla primero, Endeavour era un meteoro de furia ardiente. No atacaba a ciegas. Cada movimiento estaba calculado para infligir el máximo daño estratégico, sin perder la apariencia de un héroe enfurecido. Su objetivo era la central eléctrica secundaria del sector industrial, la fuente de energía de la mayoría de las torretas de defensa automatizadas del norte de la isla. Siente la ira de los héroes. Rugió, una actuación para los helicópteros de noticias y para los villanos que se encontraban abajo. Desató una quemadura de prominencia masiva, creando un pequeño sol que iluminó toda la isla antes de estrellarse contra la estación generadora. La explosión secundaria resultante fue mucho mayor, inutilizando docenas de torretas defensivas en un instante. La flota heroica tenía ahora una ruta de ataque abierta. Suficientemente caótico para ti, Aux. Pensó en Endeavour mientras se giraba para enfrentarse a un escuadrón de vuelo del PLF que intentaba interceptarlo. Haz tu parte. En el puesto de mando de la isla Coral, Leone maldijo en voz baja mientras miraba el monitor. Ese viejo bombero está completamente loco, le dijo a Aux. Va a sacar a todas las abejas de la colmena con ese ataque. Ese es el plan, respondió Aux, con la mirada fija en varias pantallas. Una mostraba a la flota heroica comenzando a avanzar, aprovechando la abertura que había creado el Endeavour. Otra mostraba puntos rojos del PLF acercándose al sector norte para contener el asalto. Y una tercera, la más importante, mostraba dos fríos puntos azules moviéndose incansablemente bajo el agua, acercándose a la costa sur de la isla y, ahora relativamente desprotegida. El caos es la mejor distracción, murmuró Aux. Tatsumi, Akame, ¿cuál es su situación? Tras sortear varias redes de sonar y evitar patrullas de drones, Tatsumi y Akame finalmente llegaron a su destino. Un gigantesco túnel de drenaje oculto bajo los acantilados del sur de la isla. Esta era su puerta trasera. Nadaron en la densa oscuridad del túnel. El agua estaba fría y olía a metal. Tras unos cientos de metros, finalmente encontraron la salida. Una escalera de emergencia que conducía a una trampilla de mantenimiento. Con un solo y poderoso empujón, Tatsumi abrió la escotilla. El aire húmedo y caliente del interior de la isla los recibió de inmediato. Estaban dentro. Ahora estaban en las entrañas de la bestia, dentro de los pasillos de servicio que eran el alma de la isla y... El sonido de la batalla en la superficie era ahora un estruendo constante que hacía vibrar toda la estructura. Las luces de emergencia parpadeaban, creando largas sombras que danzaban sobre las paredes de hormigón. Empezaron a moverse por los pasillos, siguiendo el trazado que habían memorizado. Eran fantasmas en la máquina, invisibles para la gran batalla que se desarrollaba a kilómetros de distancia. Al pasar por un cruce, se detuvieron de repente. Dos técnicos del PLF estaban presas del pánico frente a un panel de control, intentando desviar la energía de emergencia para compensar el ataque del Endeavour. Antes de que los dos técnicos pudieran siquiera notar su presencia, Akame se movió. Salió disparada hacia adelante, no con su espada, sino con velocidad y precisión. Un golpe rápido en el cuello del primer técnico, otro en la sien del segundo. Ambos cayeron inconscientes sin hacer ruido. Akame y Tatsumi arrastraron rápidamente sus cuerpos a un almacén vacío. No quedó rastro.
Continuaron su viaje, adentrándose en el corazón de la isla. Finalmente, llegaron a un enorme y oscuro hueco de ascensor de carga. Akame comprobó un dispositivo en su muñeca. Aquí está, susurró. Según el diseño de Kageyama, este conducto conecta directamente con todos los subniveles, incluido el laboratorio de investigación en la base de la torre principal. Se encontraban al borde de esa interminable oscuridad vertical, con el estruendo de la batalla como banda sonora de su misión. El camino hacia su destino final estaba ahora despejado. Tatsumi miró hacia la profunda oscuridad del pozo. Es hora de subir, susurró, con una voz prometedora en medio del caos.